Bueno, pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por acudir a esta cita. Y la verdad que es un verdadero honor darles la bienvenida a esta casa, a un acto donde vamos a presentar uno de los proyectos pues, más ambiciosos de los que ha tenido y va a tener la Diputación provincial en mucho tiempo, pero que además de ambicioso creemos que es necesario y sobre todo profundamente simbólico. Y por eso le quiero agradecer que hoy estén todos ustedes aquí para empezar con este complejo de la nueva sede de la Diputación Provincial. Como saben, es un proyecto que refleja, sin duda, pues lo que queremos que sea esta Diputación. Una Diputación que está comprometida con la sostenibilidad, con el patrimonio y, por supuesto, con el desarrollo también de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Y eso es lo que queremos hacer en este complejo, que, como todos ustedes saben, tendrá 3 edificios. El Colegio Ferroviario será uno de ellos, pero que también está la estación Huelva Término, que yo creo que es sin duda un edificio que está pues en la memoria de todos, de cómo era, y esperemos que quede pues como Huelva merece. Va a ser un edificio cultural, un edificio donde podamos tener pues todos esos actos sociales que en muchas ocasiones en Huelva no tenemos espacios lo suficientemente amplios ni lo suficientemente con esa tradición y ese sabor, y yo creo que esta estación Huelva Término lo va a tener. Después tendremos un espacio que va a ser mucho más de representación institucional, que en este caso será el Colegio Ferroviario, y además yo creo que vamos a reafirmar ese carácter icónico que tiene ese edificio y simbólico. Y después tendremos pues el edificio moderno, el edificio funcional, que será el tercero de los edificios que sobre todo va buscando el poder unificar todos los servicios de la Diputación, que ahora mismo están dispersos por 1000 espacios a lo ancho de toda la capital. Pues es verdad que la Diputación fue creciendo como fue pudiendo, pero creemos que es el momento de pasar de esa Diputación del siglo XIX a la Diputación del siglo XXI, no solo arquitectónicamente hablando, sino también en la forma de trabajar y funcionar. Por tanto, vamos a reorganizar todas nuestras sedes, pero además creemos que vamos a conseguir unir la antigua Huelva con la nueva Huelva. Vamos a tener un punto de inflexión en la ciudad y ese va a ser pues ese proyecto Puerta de Huelva que hemos comenzado. Y yo quiero aprovechar para agradecer y para reconocer el trabajo sin duda de Julio Sánchez Prieto y de todo su equipo. Yo creo que están haciendo un trabajo, suena como si fuera un plástico por detrás, ¿no? O si no, yo dejo de hablar con micro, no, que yo creo que nos escuchamos. Yo creo que Julio está demostrando un compromiso excepcional, muy bueno, Felipe, una profunda sensibilidad en este proyecto, un proyecto que yo creo que es el proyecto que todo arquitecto sueña, pero también es la pesadilla de cualquier arquitecto, porque es un edificio complicado y sin duda está haciendo un trabajo extraordinario y nos sentimos muy orgullosos. Además, yo creo que ese edificio ferroviario, que es una joya arquitectónica, que es el testigo de 90 años de historia, 90 años de historia que sin duda son símbolos del esfuerzo de muchas personas, de generaciones que han pasado por este edificio, pero también creo que es un edificio que va a honrar al pasado, que va a mirar al futuro y además va a conseguir simbolizar lo que todos queremos desde esta Diputación, que es que trabajando juntos llegamos mucho más lejos. Yo creo que es el trabajo que está haciendo Julio, que está haciendo con las administraciones, que está haciendo también, por supuesto, con la estación, que el Ayuntamiento de Huelva ha sido muy generosa con esa estación de ferrocarril, y yo creo que vamos a tener pues una iniciativa sin precedentes en esta Diputación, que vamos a tener la suerte de poder vivir ese camino, de poder vivir el final, porque la verdad es que estamos presionando a Julio de una manera realmente extraordinaria, pero queremos que podamos mirar hacia adelante sin olvidarnos de nuestras raíces e intentando que todos ustedes se sientan muy orgullosos de esta Diputación, de esta provincia y de los grandes profesionales que tenemos, que son los protagonistas de hoy, con quien les dejo. Así que muchas gracias por venir y seguro que van a disfrutar muchísimo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y bienvenido a todas las autoridades y amigos en general.
Vamos a comenzar con este vídeo que está hecho con mucho cariño por un compañero de la casa y que creo que puede servirnos para ver lo que tenemos y a mí particularmente cada vez que lo veo me emociona bastante. Bueno, yo me lo conocía y os he visto las caras y veo que ha habido mucha gente emocionada a ver este vídeo. 31631, ese es el número que este año va a tocar la lotería. Es un código genético que nos transmite este edificio. Para los que queráis comprarla, deciros que solo lo podéis hacer en una muy famosa administración de lotería de Madrid. Tiene el 100% y es muy difícil, a no ser que sea presencialmente. Es un placer encontrarme aquí para compartir este momento con todos vosotros. Y permítame comenzar con una secuencia, la 31631, que iré desvelando a lo largo de mi intervención, pero que bueno, que al final evidentemente la desvelaremos. Este edificio no es solo un patrimonio por su mortero y ladrillo, porque tenemos allí. Creo que forma parte de una herencia cultural. Creo que es el pasado de una comunidad, la de Huelva, y que hay que transmitirlo a generaciones futuras. Los agradecimientos normalmente son al final, pero a mí me gusta ponerlo al principio, porque sin mi equipo, no mío, de la Diputación, que aquí lo tenéis, y todas las personas que me han ayudado para conformar esta ponencia, pues este trabajo hubiera sido más tedioso. Aquí tenéis mi correo electrónico, porque nos gustaría ir llenando de vida el proyecto. Nos gustaría que a ese correo electrónico ponéis en asunto, por favor, ferroviario, nos hagáis llegar todas las vivencias que tengáis. Nos valen fotos, vivencias, ocurrencias, momentos que hayáis pasado allí. Porque si de verdad queremos que esto sea patrimonio cultural, y creo que este edificio lo merece, como intentaré demostrar, nos gustaría al final hacer una especie de publicación, una página, lo que sea, para que cuando Diputación de Huelva esté allí podamos mostraros y mostrar a todos los visitantes lo que este edificio significa en la historia de Huelva. 31631.
Es una diapositiva pues, que muestra un poquito el cariño que se le ha tenido desde siempre a este edificio. Esto es un baile de un grupo de bailarinas que decidió ponerse en los jardines a hacer su performance. Bueno, en toda historia siempre hay protagonistas. Y yo creo que en la historia de cualquier edificio hay, por un lado, un gran pilar que es la sociedad que lo construye. Por otro lado, son las personas que impulsan ese edificio, los que lo promueven. Y por otro lado están los que lo construyen. Traigo aquí una frase de Mies van der Rohe, arquitecto alemán, exiliado durante la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos, en la que para mí hace la mejor, creo, definición de arquitectura. La arquitectura es una voluntad de una época traducida a espacio. Cuando muchas personas se reúnen alrededor de un pensamiento y deciden construir algo, pues pueden llegar a construir esta gran variedad a lo largo de la historia. Hay quien piensa que hay que construir una pirámide porque hay que darle un entendimiento al faraón porque es hijo de Dios, o quien piensa que hay que hacer un círculo cósmico, pasando por la arquitectura griega o otro tipo de arquitectura más contemporánea. Vamos, como hemos dicho, a estudiar el primero de los pilares de esta triada que forma el equipo básico de cuando se quiere lanzar algo. En nuestra Huelva de 1900, el edificio nace en 1932, pero estaban pasando cosas muy interesantes. En 1929 se estaba inaugurando el monumento a la fe descubridora. Ahí tenéis la imagen de Whitney con Miguel Primo de Rivera el día de la inauguración. Y entre el año 29 y 30 se estaban pintando los frescos de Vázquez Díaz. Crack del 29. Puede parecer muy lejano, pero la historia se repite una y otra vez. Con el crack del 29, que en España se nota más en el año 32, precisamente cuando se inaugura este edificio, pues se produce un caos total hasta el punto que llega a devaluarse la peseta en un año 2 veces. Y bueno, se producen pues despidos, cierres de empresas y a la vez que se acrecenta la caída de Miguel Primo de Rivera. Bueno, el 14 de abril del año 31, muy poquito antes de la inauguración de nuestro ferroviario, se proclama la República Española. Como podéis ver, también en aquella época, dependiendo del signo político de cada o de la tendencia editorial de cada periódico, se le daba una u otra visión a este acontecimiento. Había quien decía que era pues grave situación política y quien decía que el pueblo se entregó a manifestaciones delirantes de entusiasmo. Pero bueno, en Huelva también pasaban cosas curiosas. El 24 de abril de 1932 se juega el primer partido de fútbol femenino, al menos documentado, entre dos equipos de fútbol, el España de Madrid y el Valencia de Valencia. La foto es en la nao Victoria, que estuvo en Huelva después de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, aproximadamente hasta 1935. Para los amantes del fútbol ganaron las madrileñas por 3-1. El 17 de julio de 1932, domingo a las 11 de la mañana, en la ciudad de Huelva inaugura el Colegio Ferroviario y con gran bombo y platillo. Y bueno, se le encomienda al arquitecto Francisco Alonso Martos, de nacimiento granadino, nació en 1887 y falleció en Madrid en 1961. Y al ingeniero de la compañía MZA, Luis Ponce de León. MZA era una de las compañías más importantes que operaban a nivel peninsular y era la línea de Madrid-Zaragoza-Alicante. El presupuesto de nuestro ferroviario inicialmente eran 240.000 pesetas, cerrándose al final de la obra en 400.000 pesetas. En 1932 también, pues ya en periodo republicano, como he dicho anteriormente, el Colegio Francés cambia de ubicación. Aunque fundado en 1904, se traslada a los talleres de la antigua compañía de Río Tinto y, por tanto, ahí sufre una nueva ampliación. Luego, en esta época, en Huelva se dan dos acontecimientos educativos de primera índole, que es
el nacimiento del ferroviario y el traslado del francés. De todo es sabido el afán de la República con el tema docente, que se reflejaba en la Constitución de 1931, artículos 48, 49 y 50, pero paradoja de la historia o ironía, el periodo republicano en Huelva se salda con 2 edificios educativos y los 2 privados. Bueno, estas cosas pueden ocurrir. Creo que es interesante de este periodo y del tema educativo la tesis doctoral de doña Consuelo Domínguez Domínguez, La enseñanza en Huelva durante la Segunda República, la cual arroja datos de gran interés de este periodo. La poderosa asociación MFTA, presidida por don Guillermo Masó, y que, como he dicho, es el segundo pilar de esta tríada que compone el equipo fundamental para que un proyecto arquitectónico de esta índole salga a la luz. Pues era en este momento el tema ferroviario tenía una gran importancia a nivel español, eran unos obreros muy sindicados con una gran fuerza activa y don Guillermo Masó de la Corte pues decide comenzar su junta para en una parcela de 2.707 metros cuadrados, que es la misma que conocemos ahora mismo, pues construir 1.750 metros. El tema ferroviario en Huelva es importantísimo. Yo creo que no diría la ciudad, sino casi la provincia no se entiende sin el tema ferroviario. MZA pues tenía en el año 1900 14.232 obreros, en 1910 22.426, en 1920 27.930 y en 1930 33.603. Era una de las compañías. En Huelva también teníamos la línea Huelva-Zafra, que se mantuvo hasta el año 41, cuando se fusionaron todos los ferrocarriles españoles, y se mantuvo a pesar de los envites precisamente de MZA, que rivalizaban entre ellas, y bueno, era una parte de la productiva de gran orden. Bueno, pues para todo eso, como he dicho, se designa a Francisco Alonso Marto para diseñar el edificio. Estos son, bueno, cosas, pero bueno, me imagino que sería una asociación potentísima. Imaginemos ahora mismo una asociación obrera que pagarían una cuota, la que fuera, pero en aquella época no mucho, y que deciden hacer un edificio de este porte, de 400.000 pesetas de la época, que si lo llevamos ahora hoy en día y hacemos una multiplicación de 1.750 metros cuadrados por 2.000 o 2.500 euros, bueno, pues nos da un dinero. Esta gente, sin lugar a dudas, tenían que tener un respaldo social importante. Bueno, pues aquí quiero lanzar ahora pues las personas que construyeron o diseñaron y construyeron este edificio. He hablado de una tríada, hemos hablado en primer lugar de la sociedad que decide construirlo, importantísimo. Si no hay una sociedad detrás que empuje, como ha dicho el presidente, las instituciones pues hacen lo que pueden hacer y la gente hace lo que puede hacer. Tenemos unos promotores, que yo siempre alabo mucho a los promotores, sé que últimamente están un poco en entredicho, pero sin un promotor al lado no se puede construir nada. Y están las personas que lo construyen. Yo, acercándome a ese 31631, intentando descubrir qué pasaba por la cabeza de Francisco Alonso, digo, bueno, en el año 29, alrededor del 31, ¿qué estaba ocurriendo? Bueno, a la izquierda, la arquitectura de la Exposición Iberoamericana de 1929, imagen por todos conocida, la Plaza de España de Sevilla, y otra obra también de Aníbal González, la casa para el periodista Lucas Etene. Y a la derecha, en el mismo país, España, en Barcelona, año 29, Exposición Universal, la casa, el pabellón de Alemania para la Exposición Universal de Mies van der Rohe. Yo creo, de esto ahora hablamos, yo creo
que si aquí, en vez de jugar al juego de las 7 diferencias, sería, vamos a buscarle 7 cosas en común, ¿no?, a estos dos tipos de arquitectura. La arquitectura se estaba debatiendo entre el regionalismo y el modernismo, o la arquitectura moderna. En ese momento parecía que el regionalismo por esta zona podía ganar. Tampoco pensemos que en Barcelona todo lo que se hacía era esto. En Barcelona estaban apostando ya por un modernismo catalán tardío, que no deja de ser una especie de regionalismo muy autóctono, muy afincado en Cataluña. Bueno, pues yo también jugando a genetista, uno es así, se complica la vida, estos genetistas, digo, bueno, yo he visto, siempre me he llevado una imagen de aquel edificio y siempre me ha recordado una arquitectura de Frank Lloyd Wright, uno de los grandes maestros, sin lugar a dudas, del siglo XX de arquitectura, uno de los arquitectos que junto con Adolf Loos, Ludwig Mies van der Rohe y Le Corbusier, más ha influido en las generaciones de los arquitectos posteriores. Quiero que veamos, por favor, la Casa Robbie de 1910, unas líneas bastante horizontales, el culmen de una secuencia de Casas de la Pradera de Frank Lloyd Wright, el vestíbulo de la misma casa, también del interior, podéis ver las líneas, la decoración tan lineal que tiene y, para mí, para el punto de vista, una gran elegancia, ¿no?, en todas sus formas. La arquitectura que está haciendo en 1959 en Nueva York, Museo Guggenheim. Quedaros con esta imagen, por favor. Este es nuestro amigo Alonso. Nuestro amigo Alonso hace el vestíbulo de nuestro querido ferroviario y a mí me recuerda mucho el vestíbulo de la Casa Robbie. Apuesta por líneas puras, por decoración exquisita, por escenografía. La escalera está donde tiene que estar, con una gran belleza, con un ventanal por atrás que la pone en escena. Este es la Casa de la Maternidad en Ciudad Real y aquello que vemos es un poquito más tardío, en el año 35. Pero en el año 32 Alonso estaba haciendo nuestro ferroviario. Es un edificio catalogado en Madrid, que es el edificio conocido como Cine Salamanca, que ahora lo ocupa una cadena de tiendas de ropa, baratita. No sé, por aquí hay arquitectos en la sala y a lo mejor yo pues me he tirado a la piscina. Pero creo que Alonso era una persona bastante culta y mucho más conectada con el mundo arquitectónico de lo que nos podíamos pensar. No era un arquitecto de periferia, podría trabajar en la periferia, pero él estaba cultivado, le llegaban cosas, en aquel momento llegaban más cosas escritas que casi publicadas. Hay que pensar que el hecho de que hoy en día hagamos una foto a la obra y en 1 segundo, 2 segundos sea accesible al mundo entero, eso lo hubieran calificado de herejía. En aquel momento casi todo llegaba escrito y sí es verdad que él estaba en la Escuela de Madrid, su vida estaba muy ligada a Madrid. Y yo creo que este hombre algo había visto de Frank, o estaba llegando a las mismas conclusiones arquitectónicas desde 5.000 kilómetros de distancia. Bueno, esto es una frase que también me gusta mucho del gran maestro Alberto Campo Baeza. Si una obra es intensa, válida y tiene una idea potente, hará que las imperfecciones queden en un segundo plano. Yo creo que esta es una de las virtudes de nuestro ferroviario. Yo creo que es tan potente, tan claro, tan rotundo, que no se aprecian los posibles fallos que puedan tener. Es algo simétrico, a todo el mundo cuando lo ve le sorprende, cuando lo ve de forma cenital, como hemos visto en nuestro vídeo, le sorprende la rotundidad, la claridad del edificio. Y cuando algo es rotundo y claro, yo creo que cualquier imperfección no llama tanto la atención. La fachada del ferroviario original. Bueno, yo creo que aquí hay muchas cosas que valorar, ¿no? Aparte de esa simetría, está un poquito más infravalorada,
pero no cabe duda que Alonso era con oficio, que estaban los ritmos marcados, que tenía marcado lo que era el pabellón de acceso. Ahí había ya cosas que no tenían nada que ver con la arquitectura regionalista. Tenemos a 50 metros la estación de trenes, Huelva Término, a 50 metros. La estación de trenes todo el mundo podrá percibir que tiene un estilo mozárabe o neomozárabe o interpretando lo árabe, no sé cómo. Aquí ya no quedan reminiscencias de esa arquitectura. Aquí se apuesta por una decoración muy escueta, solamente en las zonas en las de verdad es necesaria. Y además la imagen que se traslada es una imagen bastante rotunda del edificio. Y como he querido explicar con la cita de Alberto Campo Baeza, con una idea potente. Está muy claro en el ferroviario por dónde se entra. ¿Dónde están las aulas? ¿Dónde está la zona delantera? ¿Dónde está la trasera? Nadie se confunde. Hay arquitectura más contemporánea, con perdón, que es muchas veces difícil saber por dónde se entra a los sitios. Yo no lo digo como crítica, pero es verdad. El 27 de abril del año 29 se coloca la primera piedra, que sigue allí, está entrando a la derecha, hay un foso con la primera piedra, y el 17 de julio de 1932, con 10 damas de honor, pues se concluye este colegio tan entrañable para toda Huelva. Como podéis ver, la expectación era total. No podemos decir que esto pasara desapercibido, no era un edificio más. Bien, ahí tenéis la fase de cimentación. Se hizo una losa armada y aquí tenéis el día de la inauguración. Bueno, los coches, pues evidentemente, de la época. La losa armada, pues Alonso se fue a una cota entre 1,5 metros, entre 1 metro, 2 metros, encontramos una especie de arenisca que ya me ha explicado mi amigo Rafael Vidal, que lo veo por ahí también, que bueno, que se cogió de los cabezos, algo que hoy en día era impensable, ¿no? Desmontar un cabezo para hacer una obra. Yo creo que nos matarían, no voy a decir quién. Y bueno, pues encontré una resistencia suficiente para hacer una gran losa de cimentación. Si no hubiera tenido que irse a 30 metros, a 30 metros, que es donde hay unas especies de arcilla, unas margas, que ya tienen mucho grado de consolidación y que permite estar ahí. En la estación se usaron zanjas, pero en la estación es del año 1888. Aquí estamos ya en el 1932, había otra tecnología, España producía acero, tenía oficio, tenía calidad y pudieron hacer pues una losa de cimentación. Esta losa de cimentación después se vuelve en patología, como veremos minutos después. No por la losa, sino que acrecenta unos fallos que hubo de mantenimiento. Gran algarabía. ¿Ven? Es lo que quiero explicar como de los tres, de la tríada, el primero de los pilares, ¿no? La sociedad estaba por este edificio. Hubo 3 días de celebraciones. Verbena, la plaza de la estación delante tenía una especie de zona privativa con una valla y se organizó una verbena. Delante del ayuntamiento, pues las máximas autoridades estaban emocionadas con su nuevo colegio. Hubo, como no, una corrida taurina en honor a la celebración y un banquete. En aquella época las señoras creo que no podían ir a los banquetes, pero bueno, es más aburrido, desde luego, pero... Si una escalera está bien diseñada, todo lo que baja parece un caballero. Carmen Pinó, yo una de las mejores arquitectas españolas que conozco, no sé, hay muchas buenas, pero a mí siempre me ha encantado la obra de ella, tanto cuando estaba con Henry Miralles como después. Tuvimos la ocasión de verla en el Colegio de Arquitectos en una conferencia que dio, y la verdad que fue impresionante. Claro que sí. Una escalera bien diseñada hace una gran categoría, le da una gran categoría a un edificio. Y en el ferroviario tenemos una gran escalera. Yo cada vez que la veo me gusta, me emociona. Está protegida, el ayuntamiento le dio un grado de protección máximo. Por eso habéis visto en el vídeo inicial que está tapada, tiene arriba una techumbre, está protegida dentro de lo que cabe, está a la intemperie y por supuesto que hay que intentar respetarla.
Al final, otra vez transparencia, en otra interpretación mucho más moderna, puesta en escena, y una escalera no es algo solo para subir y bajar. Yo creo que una escalera debe tener otra función mucho más escenográfica. Alonso lo tenía claro. Estos son dibujos suministrados por Miguel Ángel Vázquez Domínguez, y el edificio era de una racionalidad tremenda. Por aquí se entra, por aquí se circula, las aulas, 6 aulas. Pero la verdad, se puede complicar mucho más, le podemos sacar picos, puertas por donde queramos, pero, joder, qué bien funciona. Y arriba, repetimos, con la única excepción de que se sacan 2 despachos. Como no, la escalera en su sitio y tratada no como una escalera que sube y baja, sino como un elemento de composición ornamental. Estos son alzados, que también hemos sacado porque se veían mucho mejor que los alzados originales. Hay una cosa muy interesante en este edificio. Alonso trata todas las paredes, todas las fachadas, por igual. Aquí no hace, esta es la fachada principal y detrás hago un lienzo blanco con 4 ventanas y cumplo el expediente porque yo lo que quiero es que se vea desde la ciudad. No. Todas las fachadas, todas, están tratadas, todas las paredes, toda la envolvente está tratada como si fuera fachada. Y eso ahora, casi 100 años después, nos va a posibilitar darle un vuelco al edificio como después veremos. Aquí no hay nada dejado al azar. No hay ninguna pared que tú digas no es prioritaria, no es importante. Especial relevancia tiene la sección. Este era el aula magna, con una especie de anfiteatro que existía aquí y que daba un espacio de gran calidad y que también reinterpretaremos como una de las salas más representativas del anteproyecto que tenemos. Bueno, pues, otra frase, este es más difícil de pronunciar, Moshe Safdie. Creo que la mayor satisfacción llega cuando un edificio se inaugura y el público toma posesión de él, cuando cortas el cordón umbilical y ves cómo cobra vida. No existe mayor recompensa. Pues sí, es verdad. Hay veces que ya esto ha terminado. Bien, hemos acabado el proceso constructivo y ya solo queda que se habite y que se llene de vivencia. El colegio. El primer curso académico, el año 1932. Bueno, pues ahí están sus profesores y todos dispuestos, después de esta gran experiencia que ha supuesto en unos tiempos tan convulsos y tan difíciles, como ya he explicado, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. En el año 31, un mal pintor austríaco decide presentarse a las elecciones de Alemania. Y en el año 32, pues resulta que las gana. No era solo un clima adverso nacional, sino internacional. Pero Huelva lo consiguió. Huelva hizo su colegio, costó 400.000 pesetas, que no es poco. No sé cuánto es a día de hoy, porque las tablas de conversión llegan hasta el año 52, pero yo calculo que esto podía haber costado, si lo traducimos, a 3,5 millones, 4 millones de euros, para una asociación de trabajadores. Bueno, el colegio durante 71 años cumplió su tarea educativa, excepto en el periodo en el que aquí en los españoles decidimos que íbamos hasta 3 años dándonos mamporro, ¿sabes? Y bueno, no sé si estuvo durante los 3 años de la guerra civil de hospital, pero al menos una parte de la guerra civil sí se usó de hospital y después volvió a la docencia. Bueno, el ferroviario estaba en el ADN de los onubenses. Aquí tenéis, no sé si puede estar vivo, obviamente, niño que es orgulloso, pues posaba del curso 45-46. Este es el comedor del colegio. Y bueno, y salía continuamente en el periódico, brillante fiesta final del curso en el colegio de ferroviario. El colegio, yo no he vivido, obviamente, por edad estos temas, pero bueno, pues era desde el acto pedagógico, de la clausura, la extensión cultural para adultos, empezó a darse clases de adultos, quizás fuera el primer colegio en Huelva que se dio clases de adultos. La comunión, obviamente no podía faltar el gran evento de la comunión.
Y bueno, se empezó a dar tanto dibujo técnico como artístico. No sé si antes en otro colegio, no sé si en el francés, pero desde luego ya en esta época el Ferroviario no era un colegio más, era un colegio puntero. Y bueno, 10.000 onubenses, calculo, que han podido pasar por las aulas del Ferroviario. Luego, ADN Huelva, seguro. Pues en el 2003 se marcharon los alumnos. Y es una pena, porque yo creo que se podía haber evitado. Hay dos causas básicas por las que el colegio colapsa. Y las dos, fruto de la falta de mantenimiento. Un edificio, para un mantenimiento rutinario hay que destinar 2 o 3% de su coste cada año. Cuando hay que hacer alguna reparación o un revestimiento preventivo puede llegar al 10%, y como todos sabemos, cuando hay que decidir un cambio de instalaciones o algo profundo, pues podemos llegar al 20%. Pero de estas dos causas, una ha sido la agua de cubierta. La cubierta del Ferroviario, de madera, bueno, pues tenía oquedades y por ahí penetró agua, atacó la madera, provocó pudrición, pérdida de masa, las cerchas se desplazan de los muros y por tanto entra más agua en un proyecto cíclico. Una vez que colapsa la cubierta, pues verá, el desastre es inevitable. Y en sótano, ¿os acordáis la losa de cimentación que hizo Alonso? Bueno, pues por ahí también pasaba el saneamiento. Alonso además era ingenioso, dejó que el agua entrara y saliera, porque evitaba la presión del agua sobre la cimentación. Pero esa facilidad para que entre el agua más la rotura del saneamiento del edificio provocó que en el forjado sanitario se acumulara mucha agua. Por tanto, agua en la cara baja del último entresuelo, humedad de condensación, ahí habría una humedad relativa de más del 90%, sobre todo en invierno, oxidación de los elementos metálicos y a partir de ahí hundimiento del suelo. Las dos razones, como podéis ver, por falta de un mantenimiento. Se podía haber ido reparando la cubierta y haber ido reparando el saneamiento y probablemente estaríamos dando clases todavía en el Ferroviario. Bueno, pues yo hago una llamada de atención también a estos temas. Parece que mantenimiento siempre es la asignatura olvidada de todos los edificios. Y una vez más, la escalera, para mi punto de vista, de una gran maestría. Y bueno, después el edificio no está nada mal, ¿eh? Sí, pero este espacio, sí es verdad, está muy mal la pintura, volvemos al tema del mantenimiento, pero qué bonito, ¿no? Qué altura, ¿no? Qué bien estudiado la zona donde iba la pizarra con las iluminaciones en los laterales, con la gran altura, con la gran altura que tiene el aula magna, con luz cenital. Yo creo que era un edificio muy noble, lo es. Obviamente el suelo, pues, de su época, con una gran elegancia, con un gran diseño, específicamente trazado para los espacios del Ferroviario, pero también vemos que evidentemente el suelo estaba cediendo, todo se parte. La ciudad se resiste al naufragio. Años y años viendo aquello, ¿no? Y ya claro, los periódicos no son en papel, ahora son en digital, y ahí traigo pues recorte en digital. Diferentes asociaciones y colectivos, pues por ahí colegio de arquitectos, universidad, diciendo qué pasa con el Ferroviario, incluso blogs de personas, blogs con cierta difusión en la zona. Oye, ¿qué pasa? Que esto es nuestro ADN. Por ahí atrás veis la foto. Esto nadie le va a meter mano. Y nos llevamos desde el año 2003, pues unos años así. Hay experiencias, intentos, Hacienda La Galana, con mi amigo y arquitecto Pedro Nogueiro al frente de este proyecto, que intenta hacer como una cosa de celebraciones de empresa, una especie de working, ¿no? Se llama working, donde se rejuntan todas las empresas y tal, ¿no? Bueno, pero se hace en el 2008, viene la crisis que todos conocemos y que todos recordamos, porque no somos tan jóvenes, y el proyecto pues muere, ¿no? Una de las apuestas.
otra apuesta, Cohousing 2020, para hacer una especie de residencia colaborativa en la que, aunque se tenga un espacio privativo, también se tienen unos espacios comunes de categoría. Y, bueno, pues viene el post-COVID, viene la guerra de Ucrania, suben los materiales de forma exponencial y también fracasa. Bueno, pues después de esto, parece que el fantasma del ferroviario no deja que se reconstruya, que quiere seguir viviendo en esos 31 muros. Bueno, yo le diría a mi presidente que a la tercera va la vencida, que vamos por una vez a creérnoslo el refranero y yo creo que ahora es su oportunidad. Las ciudades necesitan ser reparadas, no demolidas y construidas desde cero. Ricardo Bofill. Ricardo Bofill no es de los arquitectos que a mí me gusta especialmente, pero bueno, sí es verdad que tiene cosas muy interesantes. Y en este caso él predicó con su ejemplo, porque esto era un antiguo cementerio y la convirtió en su casa estudio. Tuvo valor, ¿vale? Renacer. Esta es la Huelva del año 64. Sí. Aquí tenemos lo que teníamos en Huelva. Una gran estructura ferroviaria que prácticamente encorsetaba la ciudad y que le ponía un límite tan claro y tan duro que lo que había extravías era ya el submundo, era otra cosa, no era ciudad, era campo, era otra cosa. Ahí tenemos, bueno, también con cierta añoranza, todas las instalaciones que habían, muchas de la línea de Río Tinto y otras propias de la línea de pasajeros y el gran despliegue que había. Pero fijaros que nuestro ferroviario, a pesar de estar dando cara hacia un lado tan inhóspito, su fachada era muy digna. Su trasera era tan digna como la delantera. Y eso creo que ahora es algo que podemos poner en valor. Renacer, claro, es nuestra oportunidad. Hay veces que las cosas se alinean, lo hemos comentado internamente varias veces, y bueno, pues Diputación tiene ocasión de tener 3 edificios, estación Huelva Término, ferroviario y una nueva parcela muy próximos, y nos posibilita el poder irnos. Diputación tiene en la provincia de Huelva unas 40 sedes y en concreto en Huelva Capital unas 7. No os podéis imaginar los gastos de mantenimiento, de abrir y cerrar, de todo, los cantidad de contratos que hay que hacer para mantener 7 sedes abiertas solo en la capital y además con unos problemas de funcionamiento entre nosotros y de pérdida en tiempo de desplazamiento tremendo. Bueno, pues aquí podemos tener todo. Nuestra idea, que la ha explicado el presidente al principio perfectamente y no fue fácil llegar a esa conclusión, aunque ahora parezca obvia, es para la provincia, nuestra estación Huelva Término, un espacio de primer orden para temas socioculturales. Los compañeros de cultura de verdad que no tienen día al año para toda la demanda que tienen de actividades culturales que quieren presentarse en la Diputación. Ferroviario, pabellón institucional, es que tiene que serlo. Esto ahora parece obvio, pero durante un tiempo estuvimos debatiendo qué hacíamos por allí. Con esta elegancia y con esta rotundidad y con esta maestría, qué mejor sitio que sea la sede de gobierno de la provincia. Y nuevo edificio, nueva parcela en el dotacional 04 del ensanche. Bueno, pues ahí iríamos, me incluyo, porque yo espero antes de jubilarme estar ahí, la parte administrativa de la casa, ¿vale? Formando, por tanto, un triángulo en el que nos desplazaríamos todos allí, cada edificio con su función, y estaríamos plenamente operativos. Pero es que además, para que todo sea perfecto, esta es una operación que viene trabajando el Ayuntamiento de Huelva del gran parque del ferrocarril, que se extiende por toda la trasera o la cara inferior del matadero. Bueno, pues todo esto estará inmerso
dentro de una gran zona verde y no cabe duda que se producirá ahí una simbiosis entre los nuevos edificios, la zona jardinada y creo que será, como se ha dicho también, un nuevo eje verde, un bulevar verde que esponje también todo lo que es el casco antiguo de la ciudad. Aquí veis dos panorámicas. Esto está como si estuviéramos aproximadamente en el edificio dotacional, mirando hacia la glorieta José Pablo Vázquez Hierro, otro arquitecto fallecido amigo mío, y hacia el otro lado, hacia la glorieta del Punto. Esto será zona verde. Por aquí viene la calle de comunicación. La avenida Italia queda semi-peatonal y la ubicación es maravillosa. Lo hemos hecho sin querer, pero nunca lo diremos. Nos ha salido. ¿Vale? Nuevo edificio. Aquí tenéis la maqueta, tenéis también planos en la entrada. Y, como he dicho, queremos respetar el 31631. Queremos llegar a la esencia, no queremos destrozar este cuarteo tan claro que hace Alonso y además queremos dignificarlo. Hemos tenido que introducir dos núcleos verticales, de comunicación vertical, perdón, por temas de protección contra incendios. Dejamos la escalera en su belleza original, no la tocamos. Es una pieza escultural, lo entendemos así, como un arco escultural que hay que dejar. Y en la zona trasera hacemos una ampliación. Ampliación que para los que pueda parecerle raro es necesaria. Es necesaria porque necesitamos que al lado de la parte de gobierno, de la gobernanza de la provincia, pues esté lo que de verdad hoy en día en democracia representa una institución, que es el Salón de Pleno, donde estamos. No se puede entender la parte política sin la parte donde se representa las decisiones del pueblo, ¿no? Estará también aquí sala de prensa y un espacio para personal de comunicación. Con lo cual, nuestro ferroviario va a quedar meramente institucional, parte de gobernanza, la parte representativa de la provincia. Es la puerta de entrada de la provincia. En el vestíbulo se podrán disponer elementos que guarda esta casa de cierto valor, como los trajes de Macero, algunos creo que tienen ya 200 años, libros de cierta categoría y algún que otro ornamento que podrá estar y que podrá ser visitado desde este espacio. Nosotros vamos a construir 1.750 metros, pero sí os digo que también aquí es importante, 1.750 metros tiene el edificio antiguo, 1.552 la ampliación, con lo cual llegamos a 2.316. Según el estudio de detalle aprobado, podríamos llegar a 4.600 metros cuadrados. Y no hemos querido. No hemos querido. Esto vale mucho dinero, renunciar a este derecho. Hemos querido que sea muchos menos metros, porque no queremos que la visión del ferroviario desde atrás se vea perjudicada. Ahora veremos también una perspectiva. Queremos que la planta ampliable, que se ve perfectamente en la maqueta, lo que queráis después acercaros, sea de una sola planta. Y ahí se albergue la ampliación justa y necesaria, la que tiene que estar con los órganos de gobierno, que como he dicho, la representación popular y un servicio de prensa que además sería ilógico ponerlo en otro sitio porque está en continua comunicación. Sala de prensa que se usa, como os digo, yo creo que todos los días y varias veces, por toda la provincia, por todos los pueblos de la provincia. Hoy creo que ha habido, me parece que 2 actos, hoy. En planta alta se aprovecha lo que es la antigua aula magna para zona de sala de junta y espacios representativos. ¿Recordáis, no?, el aula magna que os he puesto antes, ¿no?, con una doble altura, que queda impresionante, y es un sitio que va a quedar con una gran dignidad. Y planta de torreones, que se ocupa también de despachos representativos. Aquí veis que esto es visto por la parte trasera, por la parte del jardín, del parque del ferrocarril, que nuestra intención es incluso irnos a líneas muy horizontales para que
resalte los torreones de la zona del edificio histórico. Esto nunca se ve así. Esto es una representación planimétrica en la que todo se figura en una planta. Pero realmente hay que pensar que detrás del ferroviario va a haber unos 80 metros de jardín y después una avenida de unos 30 metros, con lo cual todavía va a quedar más minimizado el efecto pantalla, por decirlo de alguna manera, que pudiera representar el edificio nuevo. Aquí lo veis también en el alzado lateral, no me acuerdo del nombre de la calle, perdón, la que va hacia la glorieta José Pablo, la que pasa por delante de la estación. ¿Cuál? Ángel Muriel, que no tiene nada que ver la potencia, el volumen, con la discreción con la que se ha querido tratar esto. Podríamos haber llegado hasta aquí, ¿eh? Perdón. Pero la verdad es que ahí hemos, y permitidme la inmodestia, Diputación ha hecho un acto de generosidad y ha dicho, renunciamos a esos metros. Esta es una sección, de nuevo, por el aula magna, que sería la sala de junta y también para actos de unas 25 o 30 personas que pudieran celebrarse allí. Y como no, en la zona del salón de pleno, lo tenéis aquí, habrá que instalar y uno de los, a mí, de los cuadros más importantes creo que hay en la provincia y no sé si diría en España. En la noche de la partida del pintor José Caballero, que ya tiene más de medio siglo, en el año 1967, fue restaurado por doña Noelia Melera en el año 2014. Y yo creo que más bonito que decir lo que el propio autor decía, eliminé todo tipo de figurativismo y pensé emocionalmente en las maderas de las carabelas cubiertas de agua, en el clima que existiría en aquella noche en el pueblo y los aventureros que iban a partir, en cómo sería la luna, las diferentes lunas que iluminarían esa noche aquel pueblo perdido, olvidado y castigado en el rincón más apartado de la península. Y cuando lees esto y lo ves, dices, joder, pues sí, ¿no? En fin, es un trabajo bastante interesante, a caballo entre el surrealismo y la abstracción, y tendrá que estar allí, habrá que trasladarlo. Se ha diseñado un espacio específico para este cuadro. Esto es la maqueta desmontada. Si os digo con la maqueta y las perspectivas que vais a ver, que son maquetas y perspectivas de trabajo, ¿eh? Los arquitectos no hacemos maqueta para vender, hacemos maqueta para nosotros trabajar, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto es vista de pájaro, desmontando la planta 1, este sería el salón de pleno, está la zona reservada para el mural de Pepe Caballero, la escalera, vestíbulo y la zona que, como habéis podido ver, se sigue siendo fiel a esa vista de pájaro inicial que el dron suministraba. Distintos vistas de lo que ahora mismo estamos trabajando en conceptos de la ampliación. Y bueno, yo os prometí que os iba a decir esto que era. 31 muros, 6 pilares, 3 vigas, una escalera. Esta es la cadencia genética de nuestro legado material, la que nos queda del ferroviario tangible. Pero queda mucho más intangible, el espíritu de una sociedad convulsa que decidió levantar con orgullo este edificio, la fe en el proyecto de Guillermo Masó, la profesionalidad de Francisco Alonso, las personas que trabajaron en él, los recuerdos de 71 años de docencia, la reivindicación social, los intentos de reflotar el inmueble. Y ahora pues tenemos una idea, una ilusión, un objetivo, tanto Diputación Provincial con su presidente al frente, como el equipo técnico que estamos trabajando en el proyecto, con la sociedad onubense al lado, tenemos que conseguirlo. Queremos darle a la provincia una puerta de entrada digna y esperemos estar a la altura de las circunstancias. No solo hay que planificarlo, sino que hay que llevarlo a cabo. Y poco más. Yo he hecho una semblanza de la historia del ferroviario en la que ha querido un poco, más que hablar de arquitectura, darle una carga emocional a algo que entendemos que es patrimonio cultural, aparte de arquitectónico. Y poco más. ¿Habéis estado muy callados? No sé si... ¿no?
Muchas gracias. Y bueno, nada más. No, nada más. Vale, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues nada. Si os digo que lo del correo electrónico me alegraría mucho, lo habéis tenido al comienzo, y que cualquier vivencia que nos hagáis llegar, pues para nosotros será bien acogida. Hola, buenas noches, buenas tardes. Sí. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, yo no voy a hacer una pregunta, yo solamente voy a sacar afuera una emoción que estoy sintiendo en este momento y que me hace sentirme orgullosa, estoy orgullosa de vivir en Huelva. Y lo explico brevemente. Yo, soy nacida aquí en Huelva y me he criado siempre con esta retahíla. Es que Huelva no tiene casco histórico, es que Huelva no conserva ninguna piedra vieja, es que en Huelva no hay ninguna huella. Bueno, pues esta tarde estoy sintiendo que hay un punto de inflexión y que realmente se produce un viraje de 360 grados. Entonces, felicitaros. Lo ha transmitido con un entusiasmo y con una carga simbólica, aparte, de toda la profesionalidad maravillosa, y de verdad, me reitero, orgullosa de esta ciudad que realmente, como reflejaba el vídeo inicial, esa estructura que se va a rehabilitar y arriba ese sol brillante, pues hoy es un momento en que nuestra ciudad vuelve a brillar. Así que enhorabuena y felicidades. Pues muchas gracias en nombre de todos. Gracias. Muchas gracias por la presentación que has hecho tan extraordinaria, tan singular. Muchas gracias a ella por las palabras que nos ha dedicado todo a Huelva y a los nuestros. Bueno, yo me llamo Esteban Bobo Masó, soy nieto de Guillermo Masó de la Cuadra. Y en parte el motivo de estar aquí hoy, que me he enterado casi de casualidad de la conferencia de hoy, era, pues como han pasado tantos años y tantas circunstancias, digo, a ver si un día como hoy, donde se está hablando de este tema, se recuerda la figura de M1, ¿no? El impulso que... Y entonces pues te agradezco muchísimo a ti, a la dirección y a los responsables, que verdaderamente la figura de don Guillermo siga viva, ¿no? Sí, ojalá hubiera muchas personas como don Guillermo, porque la fe que tuvo en este proyecto fue, como he querido explicar, fundamental en la creación. Había que destacar que esto es una cosa social, era un grupo importante de trabajadores de la asociación, que era gente que tenía muchas narices en esa época, era una época de circunstancias muy difíciles. En parte el proyecto también tuvo apoyo, no sé si lo sabéis, al final también tuvo apoyo de la República. No lo sabía. Sí, al final, pues ya tú lo has dicho, empezó un presupuesto de 200.000, como pasa en España siempre, ¿no? Y acabamos con, necesitaban más dinero, entonces gobierno civil, en fin, hubo una implicación ahí pero con la salvedad de que ya no podía ser un colegio privado. Si en la República ponía dinero, lógicamente tenías que abrir el colegio a todos los niños. El problema que había en Huelva en esa época, que había una escolarización del 40%, es decir, que 6 de cada 10 niños no tenían colegio en Huelva. Las circunstancias dramáticas. Pero bueno, no me quiero extender. No, pues son historias que... Agradeceros eso. Que le dan, como he dicho varias veces, el cuerpo al edificio, y que nos gustaría quedar reflejada en algo, en un tipo de publicación, en algo que cuando estemos allí, esperemos que sea más pronto que tarde, pues que alguien pueda referirla, ¿no? Hace una puntualización. Sí. La placa sí. que ha sacado ahí de Guillermo Masó de la Cuadra, sí, que es una placa conmemorativa, que fue un obsequio de los compañeros de la asociación. Esa placa ha estado ahí hasta que llegó la empresa esta que ha estado haciendo las demoliciones y las que... Bueno, la de la residencia, no sé, por decirlo de alguna manera. Y entonces abrieron la puerta, o no sé qué ha pasado, que esta placa fue vandalizada. Se perdió la placa. Pero bueno, pues
muchísimas gracias, un abrazo enorme. Y me pondré en contacto contigo para si hay algún tipo de documentación que hay en casa y cosas de esas que te puedan interesar. Te lo agradezco muchísimo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos. Pues, ¿alguna cuestión más? Sí, dime, vecino. Sí. Con los últimos proyectos que se han cometido, como es la restauración del edificio de Hacienda antiguo o el Banco de España, ¿se corre algún riesgo de que cuando se empiece ocurra algo parecido? Bien, buena pregunta. Los procedimientos de contratación son los que son en la administración y esto está sometido, pues, estará sometido en su día a un concurso. Y bueno, estamos al final en este eslabón. Una de las partes importantes es la empresa constructora que coja, ¿no? Será el último eslabón, ¿no? De la que tenga que construir. ¿Qué puede ocurrir? Pues lo más que podemos hacer es ser lo más escrupulosos posible en la elección de esa empresa. Una eventualidad como una guerra o una subida de precio o que la empresa quiebre, nadie la puede predecir. Sí, lo más que te puedo contestar es que intentaremos en ese concurso que sea una empresa de calidad, seria. Una empresa en la que no solo valoremos aspectos económicos, sino aspectos técnicos. Por otro lado, también os digo que nos hemos marcado un reto en este edificio. Queremos que tenga la certificación Passive House. Hablando en plata, queremos obtener un ahorro energético en torno al 90%. Esto es una certificación alemana que pide unos estándares de aislamiento y de hermeticidad y de aprovechamiento energético 4 veces superiores al código técnico de la edificación. 4 veces superiores. Vamos a pedir que las empresas sean especialistas en esto también. ¿Esto quiere decir quitar a empresas de en medio? Bueno, es una manera de que venga alguien muy profesional a hacer este edificio. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Pues yo me encantaría que fuera una empresa que en un plazo razonable esto lo terminara, pero por desgracia en todo proceso constructivo hay un momento en el que estás en manos de la empresa y para la administración. Rescindir contrato, hacer un modificado. Veo aquí a los compañeros de contratación que están por aquí mirando. Y iniciar un nuevo proceso y adjudicar de nuevo 2 años. 2 años. Entonces eso pasa cuando una empresa... Pero bueno, lo más que te puedo decir que intentaremos con ese concurso valorar temas no solo económicos, sino de profesionalidad e intentar amarrarlo lo mejor posible. ¿Y por la parte arqueológica? Por la parte arqueológica, buena pregunta. Ya traigo también a Carmen García. Estuvimos haciendo unas indagaciones y no hay restos arqueológicos porque aquello era el estero de la Media Legua. Es una cosa muy bonita de Huelva. Que había un estero que unía el Tinto y el Odiel y pasaba justo por delante tanto de la estación como del ferroviario. Entonces aquello lo que se hizo, claro, allí no se ponía nadie. No era tan atrevido como somos hoy en día de ponernos donde no nos tenemos que poner. La cita, por desgracia, por estos días viene al pelo. Y aquello pues no había más que restos de una empalizada y de cosas menores de embarcado de pequeño calado. Pero no hay nada arqueológico por allí. Solamente acopio de tierra, como he dicho anteriormente, de los cabezos, que se ha compactado bastante bien el terreno, porque la verdad es que cuando se usa el sentido común y elementos autóctonos, parece que la cosa funciona, ¿no? Y aquello está estable y no ha habido en las prospecciones que hemos hecho nada arqueológico. Hoy en día, si hubiéramos tenido un canal que une los dos ríos, probablemente hubiéramos tomado otra decisión. Quizás hubiéramos puesto todo el tema ferroviario en otro sitio. Porque imaginaros lo que sería tener un canal que llegaba al centro mismo de Huelva. Le hubiéramos dado probablemente otro valor. Pero esto se hizo cuando se hizo.
y la historia, valorarla a tiempo pasado, no tiene mucho sentido tampoco. Las connotaciones eran otras. Sí, Paco. Buenas noches. Yo quería un poco felicitarte porque veo que vas por un buen camino y como arquitecto y decano del colegio te agradezco que te tomes el interés que te estás tomando porque es importante para Huelva pero también para la profesión. Eso es lo primero. Pero lo segundo, quiero romper una lanza porque tú has hablado durante la exposición con respecto al mantenimiento del edificio. Entonces te voy a contar una anécdota que yo la conozco porque tuve parte de ella. Eso, por lo menos cuando yo lo conocí, lo llevaba una cooperativa de maestros. Los pobrecitos tenían muy poquito dinero y no podían mantener nada. Y sin embargo, me encargaron el proyecto de restaurar la escalera, porque decían que la escalera era muy bonita y que se le estaba estropeando. Y entonces quiero romper una lanza en favor de esos señores, porque precisamente tú has puesto en valor la escalera, la has revalorizado, y aquella cooperativa de maestros, humilde, porque era humilde, que le costó un trabajo impresionante, me pidieron por favor que le cobrara lo menos posible, que no tenían, pero que la escalera esa no se podía caer. Hombre, quiero romper una lanza porque realmente claro. Es un elemento importante del edificio y que a ellos le debemos que no sufriera. Que no se haya perdido, al menos la escalera la tenemos ahí, ¿no? Entonces, yo lo quería decir porque no sé quiénes son las cooperativas, ni me acuerdo quién era el presidente, ni nada. Sé que me llamaron para restaurar la escalera, o sea, para consolidarla, porque no querían que se estropeara. Lo demás estaba estropeando, pero no teníamos dinero. Quiero decirlo porque es importante, ¿no? Gracias. Nada. Gracias, Paco. Bueno, no cabe duda que yo tampoco, como quiero decir, no soy crítico con la historia porque esto es muy difícil ponerse en el reloj histórico, ¿no? Habría intentos, pero fueron insuficientes, ¿no? Porque además el centro, los que vivimos aquí sabemos el déficit histórico que ha tenido de colegios, ¿no? Hay colegios, pero no públicos, ¿no? Y bueno, y siempre había una gran paso de alumnos de un lado a otro y con problemas de escolarización. Pero bueno. Pues sí, sí. Alonso en concreto, creo recordar que tenía 2 más de la asociación de ferroviarios. Y era normal en la asociación de ferroviarios hacer colegios, estaban preocupados por el mundo docente. Y bueno, igual que grandes empresas como Retinto, compañía de Retinto, ¿no? También tenían colegios y estaban muy ligados a la actividad privada, a la creación de colegios. Como bien dice descendiente de Guillermo Masó, es tu abuelo, ¿no? Nieto. Pues bueno, la gente se lanzaba a hacer colegios, se sentía en aquella época, él le ha dado un dato, ¿no? El 40% solamente estaba escolarizado. Era una necesidad que se veía, que hacía falta que, si este país queríamos que avanzara, que hubiera educación y formación de calidad, lo cual dice mucho de esas personas, ¿no? Y si no era, incluso Alonso, por lo que yo estaba viendo, tenía al menos otros 2 colegios más. Uno creo en Salamanca, ¿y tú sabes otro, Pedro? En León. Me dice Fernando que en León también había. O sea que era algo normal, que les costaría lo más grande, pero lo hacían, y con un deservo. Sí. Pero me recuerdo vagamente, mi abuelo, bastante vagamente, porque murió relativamente joven, pero yo por lo que escuchaba a mi madre, ¿no? Que aparece en una de las fotos que acabo ahí, la asociación era muy potente, digamos que era el buque insignia de lo que era la industria y el futuro, y en aquella, que todavía sigue siendo, ¿no? El futuro ferrocarril, ¿no? Entonces era una asociación muy potente. Ellos hacían economatos, ellos tenían sus economatos, colegios y residentes ancianos. Sí, no
Y hay una curiosidad que no sé si alguien la puede investigar, no sé si alguien lo recuerda. Yo como me tocaba un poco la sangre, pues me fijaba mucho, ¿no? Cuando pasaba por allí, por la calle y tal. Había una bandera británica en la fachada de atrás. Sí. Se ha llevado por lo menos 20 y tantos años, 30 en el edificio. Años y años, la bandera. Se lo ocupa. Sí. ¿Sabéis por qué? Si alguien sabe por qué. El edificio estuvo ocupado durante bastante tiempo. ¿Eh? ¿Queréis alguna pregunta más? O yo por ver es que como me emociono una y otra vez, pues lo pongo. Y si os parece cerramos con eso. Debate importante. ¿Dejamos o quitamos el cartel? Hay otra opción. Quitarlo y ponerlo en el jardín en un murete. Y darle su contexto, su iluminación. No. También os comento que hay material original apilado en la zona delantera. Tenemos tejas, baldosa hidráulica y algún que otro elemento del vallado que intentaremos recuperar. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias y esperemos que todo vaya bien. Gracias.